Señor Rajoy, a usted le sorprenderá, pero yo he aprendido algunas cosas de usted. Y a pesar de las cosas que se dicen de usted, que no es muy habilidoso con los medios de comunicación y que prefiere el plasma y estas cosas, y que en algunas entrevistas, lo reconocía usted mismo, le cuesta colocar titulares, yo sé que usted es un hombre inteligente y que incluso es un parlamentario habilidoso. Y hoy me ha sorprendido usted, porque he escuchado en usted palabras que no son propias de usted. El señor Mariano Rajoy hablando de insolencia, de impertinencia, de alboroto, hablando de Venezuela. Mariano Rajoy, eso es más bien propio del señor Hernando, pero Rajoy tenía otro estilo parlamentario diferente. Y he percibido... Cálmense. Silencio, por favor. Y he percibido algo llamativo. Es verdad que yo he hecho un discurso largo, y cuando uno hace un discurso, digamos que lo tiene que traer preparado, pero me ha sorprendido que tuviera usted escrita la réplica antes de saber lo que yo le iba a contar. Que es... Cálmense, señorías, les pediría con todo respeto que tomaran ejemplo de mi bancada, que cuando habla el presidente del Gobierno les escuchan. Créanme que la arrogancia y la prepotencia de su tono no les favorece, les perjudica. Dan ustedes una imagen de ustedes mismos que no le gusta a mucha gente. Es una pena que no haya micrófonos para que les oyeran a ustedes. La impresión que tengo, señor Mariano Rajoy, es que a usted le han escrito una cosa para que me respondiera a mí, porque usted no lo hubiera escrito así. Usted tiene otras tablas y usted tiene otro estilo. Y le han escrito una cosa en la que uno se imagina pues, a Hernando en Intereconomía, digamos, con esos, o en 13TV, con ese tipo de argumentos y con ese tipo de estilo, pero no a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy tiene otras tablas. Incluso a usted le han elogiado casi siempre las tablas parlamentarias y hoy no las ha demostrado usted aquí, y eso me hace pensar que esta moción de censura les ha preocupado a ustedes más de lo que señalaban. Dijo usted con mucha arrogancia hace algunas semanas: yo no replico a nadie, y la verdad es que ha venido usted con muchos papeles que nos está leyendo. La primera cuestión que le planteo, de parlamentario a parlamentario, es que no leamos más. Yo voy a responderle a las cosas que ha ido usted diciendo, porque si aquí salimos con todos los papelitos escritos sin escucharnos, creo que vamos a tener un problema. Y sospecho que lo que usted ha traído no tiene nada que ver con lo que yo he contado, sino con lo que le han preparado. El exceso de gestualidad de su bancada y de su Banco Azul, yo creo que revela que algo están ustedes haciendo mal. Ha dicho usted una cosa cuanto menos imprudente, señor Rajoy. Ha dicho usted que yo no soy de fiar. Pues hombre, yo no sé si alguien con tantos amigos en la cárcel es muy de fiar, señor Rajoy. Ha dicho usted, señor Rajoy, que le da mucha importancia al Parlamento y a la división de poderes. Señor Rajoy, en este Parlamento le han dicho a usted que ustedes abusan del veto parlamentario precisamente por su situación de minoría para impedir que este Parlamento legisle. Y esto no lo estamos diciendo nosotros, lo han dicho los letrados de la Cámara y les han reprobado a ustedes porque abusan de una prerrogativa que no corresponde para lo que ustedes aplican. Los españoles eligieron un gobierno, eligieron un Parlamento que tiene la capacidad legislativa. Este Parlamento ha sacado adelante con mayorías suficientes muchas iniciativas y ustedes han utilizado de manera ilegítima la prerrogativa del veto presupuestario para impedir que este Parlamento legisle. Y no se lo decimos nosotros, se lo han dicho los letrados de la Cámara. Entonces, señor Rajoy, con todo el respeto y sin enfadarnos y sin elevar el tono, quienes tienen problemas con la división de poderes son ustedes, señor presidente. Ha hablado usted de libertad de expresión y ha dicho usted que a usted la libertad de expresión le encanta y le entusiasma.
Señor Mariano Rajoy, ustedes han pasado a la historia, y esto no lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional, por atacar el derecho a la libre información, el derecho de reunión y de manifestación, con una ley mordaza que es impropia de una democracia avanzada. A lo mejor ustedes tienen alguna virtud, pero respetar la libertad de expresión, el Partido Popular. En esta bancada hay muchos diputados que han conocido cómo utilizaban ustedes a las fuerzas de policía en lugar de para perseguir a corruptos y a delincuentes, para perseguir a gente que se manifestaba y que ejercía el derecho de reunión y el derecho de manifestación. Creo que ustedes, hablar de libertades públicas, tienen pocos argumentos para darlos, e incluso de derechos civiles. Seguramente ahora ustedes no se atreven a subir aquí a decir que un hombre no se puede casar con otro hombre y que una mujer no se puede casar con otra mujer. Bueno, pues su bancada al completo fue la que decía que en España no se podía llamar matrimonio cuando dos personas del mismo sexo se casaban. Tendrán ustedes algunas virtudes, pero defender la libertad de expresión, las libertades públicas y los derechos civiles, otra cosa sí, pero en eso no, señor Rajoy. Ha dicho usted, señor presidente, que usted no hace escraches. Claro, ustedes hacen otra cosa, porque normalmente los señores con corbata, con trajes caros y con relojes caros no hacen escraches, hacen otro tipo de cosas como las que le voy a leer. Vicente Martínez Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes. Escraches no, pero de esto ustedes sí que hacen mucho. Gustavo de Arístegui, de estos también tienen ustedes muchos, de los que ponen el D delante del apellido. Normalmente los que se llaman de algo no hacen escraches, pero Arístegui fue investigado por las comisiones percibidas por intermediar en negocios en el extranjero. Escraches no, pero de esto sí. Pedro Gómez de la Serna es diputado del PP, investigado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales. No me lo imagino con un pañuelo palestino en un escrache, pero sospecho que estos delitos afectan mucho más a la integridad de nuestra democracia porque lo cometen cargos públicos. Ángel Acebes, exministro del Interior, imputado por la compra de acciones de Libertad Digital, vaya con la libertad de expresión, con fondos de la supuesta Caja B. También fue imputado por delitos de falsedad en las cuentas anuales de los ejercicios de estos años y delito de fraude de inversiones por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a bolsa de Bankia. ¿Qué es peor, esto o un escrache, señor Mariano Rajoy? Rodrigo Rato, no me lo imagino, no, con la plataforma de afectados por la hipoteca intentando evitar un desahucio. Ahora bien, a este señor tan elegante, tan rico, tan serio, tan de orden, tan demócrata, ¿verdad?, ya se le atribuyen 14 delitos en distintos procesos judiciales que pueden ser penados con varias décadas de cárcel. Fue condenado en el caso de las tarjetas Black. El último caso por el que ha sido imputado es por el delito de falsedad contable en la salida a bolsa de Bankia. Hombre, no sé si ustedes hacen escraches, pero delincuentes amigos suyos tienen más que nadie, y se lo digo con todo el respeto. Señor Rajoy, yo le he escuchado a usted y lo que le voy a pedir es que no mienta. Usted dijo una vez en directo, delante de un periodista al que usted admira mucho, dijo textualmente que asumiría su responsabilidad por un caso de corrupción si lo hubiera cometido usted, no está mal reconocerlo, o alguien que estuviera en el Gobierno nombrado por usted. Le hago una pregunta muy sencilla. Después de lo que ocurrió con el caso de la señora Ana Mato, con el caso de José Manuel Soria o con 5 de los 6 tesoreros de su partido, usted, es una pregunta casi personal, ¿no se ha planteado alguna vez la posibilidad de dimitir? Porque esta situación en otros países europeos sencillamente no se da. Señor Mariano Rajoy, ha dicho usted una cosa que es verdad.
ha dicho que nosotros no hemos gobernado. Y es verdad que no hemos gobernado todavía en España, pero gobernamos los principales ayuntamientos de este país y frente a los argumentarios que a ustedes les han traído escritos, yo querría señalarles con todo respeto algunos datos. En Barcelona, por ejemplo, se ha aumentado un 50% la inversión social con respecto a 2015 y multiplicado por 4 la inversión en políticas de vivienda. En Barcelona, cumpliendo con la ley del derecho a la vivienda, se han impuesto sanciones a los grandes tenedores de viviendas por mantener pisos vacíos, al tiempo que en el primer año y medio el Ayuntamiento ha adquirido cerca de 500 pisos y ha logrado un crédito europeo de 125 millones para construir más de 2.000 viviendas destinadas al alquiler social. Señor Mariano Rajoy, nosotros gobernamos y gobernamos mejor que ustedes. Creo, con todo el respeto, que los que no son de fiar para gobernar son ustedes, y no porque lo digamos nosotros, porque lo dicen los jueces. Dije una vez desde esta tribuna, y a algunos les sonó muy fuerte, que había más potenciales delincuentes en esta Cámara que fuera de ella, y lamento que sea así. El problema es que los jueces dicen que en su formación política está llena de delincuentes. Me faltan hojas para poner los nombres de los condenados de su partido. Es que los condenados de su partido no caben en esta Cámara y en el Senado juntos. Ustedes, creo que muy de fiar para gobernar, no son. Nosotros, en cambio, con todo el respeto, sí, en el Ayuntamiento de Madrid, donde llevamos gobernando 2 años, ha demostrado que se puede reducir la deuda y aumentar el gasto social. Y se ha reducido la deuda en 923 millones de euros, un total de 1.793 millones desde que gobierna Manuela Carmena, mientras que donde gobiernan ustedes, que es la Comunidad de Madrid, con Cristina Cifuentes, la ha incrementado en 2.286 millones. No es solamente que Cifuentes sea responsable de corrupción, no es solamente que venga con la misma cantinela que venía la señora Esperanza Aguirre y ustedes, es que además de ser un partido lleno de corruptos, gobiernan ustedes mal, de manera ineficiente, básicamente porque cuando se roba se gobierna mal, señorías. En Valencia, con Joan Ribó, compañero de Compromís al frente del Ayuntamiento, es otro ejemplo de lo que significa contraponer la transparencia y la participación ciudadana al modelo de comisiones legales del 3% de las trituradoras de documentos. Una de las medidas más importantes aprobadas ha sido la puesta en marcha del bono social AMTU de la AMT, que permite viajes ilimitados a personas desocupadas con rentas bajas y a sus familias solo por 10 euros al año. Esto es lo que contrasta con su gestión en la Comunidad Valenciana y en el Ayuntamiento de Valencia, en lo que ustedes básicamente se dedicaron a robar. Y no es que lo diga como metáfora, es que lo dicen los jueces. Su organización en el País Valenciano era una organización que se dedicaba a delinquir, a la delincuencia. ¿Alguien se puede fiar de una organización política en la que la policía estuvo 13 horas en la puerta de su sede? Sí, señor Floriano, la Policía Nacional Española estuvo 13 horas enfrente de la sede de su partido, buscando unos discos duros. ¿Y sabe lo que había pasado con esos discos duros? Que ustedes los habían formateado por lo menos 13 veces, que hoy es martes y 13, y luego los habían destrozado a martillazos. Y al tiempo que se les dice esto, ustedes tienen la desvergüenza de reírse. Se ríen cuando la policía estuvo en la sede de su partido buscando unos discos duros que destruyeron. Tienen la desvergüenza de reírse. Ustedes no son creíbles ni fiables para gobernar. Y por decencia no se rían. Créanme que el estilo y el tono arrogante de sus risas, las risas de los que han estado acostumbrados siempre a mandar con enorme impunidad, las risas de los que pueden descolgar un teléfono y presionar a un periodista o a un medio de comunicación, porque los que presionan de verdad son ustedes,
las risas de los que son capaces de decir las cosas que escuchamos al señor Zaplana o al señor Ignacio González. Sí, los dos son de su partido, señoría, y les estaba grabando la Guardia Civil a los dos, aunque ustedes se rían. ¿Y sabe lo que le decía el señor Ignacio González, presidente de una comunidad de su partido, al señor Ignacio Zaplana? Que tenían el hombre perfecto para la Fiscalía Anticorrupción, que se llamaba Mois. Y ustedes tienen la desvergüenza de reírse y de señalar con el dedo. A ustedes no se les cae la cara de vergüenza con todo lo que han tenido que escuchar los españoles en este país. Ustedes dicen barbaridades de nosotros, con la diferencia de que todas las denuncias que hacen contra nosotros terminan archivadas en los tribunales y ustedes tienen dirigentes políticos en la cárcel. Por lo menos tengan la decencia democrática de no reírse. Hablemos de España y hablemos de Cataluña, señor Rajoy. De verdad me preocupa escucharle. He tratado de ser pedagógico en mi intervención para que entienda usted algunas cosas. Porque ¿qué va a hacer usted, señor Mariano Rajoy? O sea, con esto de que España es una y no 51 y con esto de esconder la cabeza como si fuera un avestruz, ¿qué va a hacer? ¿Va a meter usted en la cárcel a todos los independentistas? ¿Va usted a mandar a la Guardia Civil? ¿Va a suspender la autonomía de Cataluña? ¿Se ha preguntado usted por qué a su partido no le votan en Cataluña y no le votan en Euskadi? Es que esto le debería preocupar a un presidente del Gobierno. Si alguien es presidente del Gobierno de España y llega a Cataluña y resulta que allí es una fuerza marginal, a lo mejor tendría sentido que ustedes reflexionaran un poquito y que revisaran algunas fuentes. A lo mejor ustedes deberían recordar que la formación política de la que son ustedes hijos no estaba muy de acuerdo con la Constitución. A lo mejor deberían ustedes reflexionar, cuando hablan de la palabra soberanía, de por qué la Constitución del 78, en condiciones muy difíciles, ya hablaba de nacionalidades y regiones. Deberían ustedes a lo mejor reflexionar por qué la Constitución deja completamente abierta la cuestión territorial del Estado y por qué lo que fue solución durante un tiempo, que fue el café para todos, ha dejado de funcionar, entre otras cosas, porque ustedes cometieron la torpeza, que esto lo reconocen ustedes hasta en privado, de pedir firmas contra el Estatut de Cataluña aprobado en esta Cámara y en Cataluña y hacer el ridículo mayúsculo que provocó que decenas de miles de catalanes digan se está atentando contra nuestra voluntad popular y ante esta situación pues queremos una vía distinta. Ustedes son los responsables fundamentales de que haya muchos ciudadanos catalanes que se quieran ir y es normal porque con gente con ustedes en el Gobierno es normal que cada vez haya más gente que se quiera ir. Por eso presentamos una moción de censura para demostrar que ustedes no se pueden ir de rositas aunque mientan y aunque gente de su partido cometa delitos y que tienen al menos que dar la cara aquí. Y en lo que respecta a la cuestión nacional, demostrar la indigencia intelectual de lo que ustedes están planteando. Señor Mariano Rajoy, si usted se va a Cataluña con el discurso que ha planteado aquí, no le va a entender a usted absolutamente nadie. Me ha hecho usted una pregunta. Me ha preguntado qué pienso yo de la soberanía. Eso mismo le querría yo preguntar a usted cuando se puso de acuerdo con el señor Zapatero para reformar el artículo 135 de la Constitución española. ¿Qué significa para usted la palabra soberanía? Y le pido a usted que sea prudente. A lo mejor si nuestra fuerza política ha ganado las elecciones, 2 elecciones generales en Cataluña y en Euskadi, a lo mejor es por algo. A lo mejor es que tenemos algo que decir a los ciudadanos catalanes y a los ciudadanos vascos, siendo una formación política de ámbito estatal que no quiere que Cataluña se vaya, que no quiere que el País Vasco se vaya, que resulta atractivo para muchos ciudadanos. Yo he aprendido algunas cosas de usted con el buen tono parlamentario que maneja a veces. Hoy creo que le han traído escrito un discurso que estaría más pensado para el estilo del señor Hernando que para el estilo taimado, pausado e irónico que suele usted manejar habitualmente. Hoy le he visto a usted un poco ventrílocuo. Escuchar al señor Mariano Rajoy utilizando el comodín de Venezuela revela que quizá no esté usted en su mejor momento parlamentario, señoría. Pero con respecto a la cuestión plurinacional, le pido simplemente que lea, que estudie y que dialogue
porque de verdad créame que España es plurinacional. Lo que le he dicho de que los Borbones no fueron capaces de imponer una sola cultura, una sola lengua y que no fueron capaces de destruir, como ocurrió en el caso de Francia, otras identidades, es historia viva de nuestro país. Aunque los padres y los abuelos de ustedes se sintieran muy cómodos en el Estado y en las empresas de la dictadura, en este país había una tensión democrática que planteaba también encima de la mesa la cuestión de las naciones. Sí, señorías, entiendan ustedes que España habla diferentes lenguas y que hay diferentes sentimientos nacionales. Señora presidenta, me están diciendo cosas que creo que podrían ofenderle incluso a usted. Señorías, creo que hoy han demostrado algo que le señalé a usted en su última investidura, señor Mariano Rajoy. Lo de ustedes es un epílogo y seguramente el hecho de que nosotros estemos aquí con una fuerza parlamentaria sin precedentes en una formación que tiene 4 años y con una fuerza parlamentaria sin precedentes que nos ha permitido presentar esta moción de censura y gobernando en los principales ayuntamientos del país, administrando instituciones que de alguna manera sirven para conocer otra manera de gobernar a más de 7 millones de ciudadanos, eso revela que España está viviendo una transición, un cambio, y que ustedes seguramente están viviendo un epílogo. Lo que les está pasando, el que hayamos tenido que ver guerras en los medios de comunicación, que hayamos tenido que ver a dirigentes corruptos de su partido acusar a otros dirigentes de su partido, que tengamos que ver a dirigentes de su partido en la cárcel, que esté habiendo incluso tensión en algunos aparatos del Estado, revela que estamos viviendo una época que llega a su fin, en la que su proyecto no es el futuro de España. Su proyecto es resistir. Usted en Cataluña no tiene nada que decir con respecto al futuro. Solamente va allí a decirles que no y que les manda la Guardia Civil. Usted no tiene nada que decir a los jóvenes españoles. Solamente les ofrece precariedad y que se vayan, como decía una ministra suya, a conocer el mundo por ahí. Usted no tiene nada que decir a las mujeres de nuestro país, a las nuevas generaciones de nuestro país. Ustedes han metido la mano en la hucha de las pensiones. Ustedes se han quedado sin modelo de país. Aznar lo tenía. Aznar lo intentó, incluso en términos internacionales quiso hacer algo que llamaba mucho la atención respecto a la política exterior de España. La política exterior de España, tradicionalmente, esto el señor Dustis lo sabe, estuvo muy vinculada a la de Francia, hasta que llegó el señor Aznar al gobierno que decidió vincularla a los Estados Unidos y a Polonia. Era un hombre con grandes ambiciones, José María Aznar. Un proyecto de país asociado al crédito, a la burbuja inmobiliaria y al ladrillo, la base de la corrupción, y un proyecto internacional fundamentado en la cercanía de España con Estados Unidos. Fracasó con la crisis económica de 2008, se quedaron sin proyecto de país. Igual que el modelo del socialliberalismo del señor Tony Blair y el señor Gerhard Schroeder fracasó, y hoy las palabras que llegan en inglés del Reino Unido suenan mucho más a Jeremy Corbyn. Lo que está ocurriendo en Europa tiene que ver con una crisis de los sistemas liberales europeos que les ha puesto a ustedes en crisis, porque no es normal que estén ustedes en situación de minoría parlamentaria. No es habitual que haya fuerzas políticas que les digan las cosas que nosotros les decimos y que además demuestren en los principales ayuntamientos que podemos gobernar mejor. No se lo digo con rencor, se lo digo de verdad hasta con cariño. Creo que ustedes representan un pasado que España, por una cuestión de higiene y por una cuestión de salud, necesita mejorar. Y seguramente la alternativa no la podamos construir nosotros solos y tengamos que contar con otros. Pero reconózcame usted, señor Rajoy, que ya va siendo hora de que ustedes dejen de gobernar en este país y que lo haga gente sin tantos amigos en la cárcel, señor presidente.